acompaña Luis Valerión, que es físico, meteorólogo y está muy implicado en todos los temas medioambientales, en colaboración, no sé si con la ONU. Mirad, en realidad yo conocí a Carlos porque vine a dar una conferencia de una tertulia de cambio climático cuando nos conocíamos. Y después... Incluso me acuerdo cuando nos conocimos en la terraza de la tertulia. Claro, luego empecé a venir a las tertulias como tertuliano y hasta ahora, ¿no? Bueno, yo desarrollé mi etapa profesional en lo que hoy es AEMET, que antes era Instituto Nacional de Meteorología, y por las circunstancias de ese momento en que nadie sabía mucho de cambio climático, fui a las reuniones de Naciones Unidas desde el año 89 hasta el 94. Después he sido el jefe de servicio de cambio climático de AEMET, que es lo mismo que decir que del Ministerio, y luego el director del programa de cambio climático hasta que me jubilé hace unos años. Me prejubilé hace unos años para venirme a Valencia. La idea que tenía inicialmente no la tenía bien definida, pero por amistad con Adela Cortina, con quien había estado en un comité de ética a principios de los años 2003 a 2008, vi que había un vacío en el tema de ética y cambio climático, un vacío en las cátedras de ética. Las cátedras de ética de España son la de Victoria Camp, que ya se jubiló, de Barcelona, la de Ovejero, también de Barcelona, la de Sabater y la de Adela Cortina. Creo que se me olvida alguien ahí. El hecho es que la ética del cambio climático no está abordada desde un punto de vista académico, y Adela Cortina, que si alguno la conocéis, pues sabréis cómo es, me dijo, pues esto no lo haces tú. De manera que no hago una tesis para llenar el tiempo de esta etapa vital mía, sino para colaborar en la línea sobre todo de la fundación que tiene, que es EDNOR, que es una fundación de ética y normativa de las organizaciones. Sí. Eso tiene que ver algo con lo de hoy, aunque no del todo. Yo he aceptado el título que me ha sugerido Carlos, pero en principio estuve por decirte que no, porque yo os confesaré que personalmente creo que la dimensión personal tiene más bien un carácter ético y un carácter de crear un ambiente que es necesario. Por ejemplo, es necesario para que la clase política tome medidas, porque si no le presionas no las toma. Pero no sé muy bien por qué mecanismo los ciudadanos haciendo cosas en nuestra casa influimos en los políticos. Creo que si os preguntara, la mayoría me diríais que de ninguna manera. Pues yo también lo pienso. Así que diré algunas cosas, pero voy a recordar cuáles son las causas. Bueno, quiero decir también algo positivo. Es verdad que es la tesis la que me ha retirado porque veía que no la acababa, por la dedicación a lo de la música de aquí. También mis nietos, que tenía nietos pequeños y me he ido a verlos a Los Ángeles. Pero la otra razón positiva es que ha habido tres instancias, una la Universidad Politécnica de Valencia, otra el Gobierno andaluz y otra el Gobierno de la Diputación de Guipúzcoa, que simultáneamente, no porque estén de acuerdo, que han tomado la iniciativa de hacer cosas que yo llamo de abajo arriba. Es decir, estamos muy preocupados y hay que pasar a estar ocupados en hacer cosas, porque sabemos las cosas que hay que hacer como seres humanos colectivos. Es decir, esto es un problema de dimensión planetaria, y entonces la humanidad, pero la humanidad es un sujeto muy difuso. Nosotros somos sujetos, cada uno de nosotros concretos. Pero cuando hablamos de los españoles o de la humanidad, en realidad no solo somos la suma de cada uno de los individuos. Entonces, esto es un problema que afecta a toda la humanidad y no le afecta por igual. No somos igual de responsables en las emisiones y no vamos a ser igual de dañados en las consecuencias. El que esté al nivel del mar, nosotros lo estamos, el que esté al nivel del mar y viva dentro de 100 o 150 años, si se llegara a producir el cambio climático, tendría una situación dramática. La primera duda que yo he intentado aclarar muchas veces de las que he estado aquí es que cuando dicen el cambio climático está aquí, es una frase de titular de periódico. Yo personalmente creo que no es muy exacta. Es como decir, el cáncer ya lo tienes aquí porque como fumas mucho, hombre, no, pero yo todavía no tengo cáncer, fumo y seguramente no debería fumar, pero no me anticipes una cosa que todavía no tengo. Claro, los síntomas, siempre hay síntomas. Cuando algo empieza, primero empieza pequeñito y luego crece, de manera que en ese sentido sí podemos decir que el cambio climático está aquí. Pero veréis, cuando Naciones Unidas toma unas medidas muy radicales en el año 90,
después de 20 años de estudio, cosa que ahora generalmente no se suele decir. El problema de cambio climático se empieza a abordar en los años 60, después de la Segunda Guerra Mundial. No es como otros problemas ambientales, algo que nace de la conciencia ecologista y por presión la adoptan los científicos o los políticos. Aquí ha sido al contrario. Al mundo ecologista no le gusta aceptarlo, pero esto es una alarma de la comunidad científica que se pasa a los gobiernos a través de Naciones Unidas y que con un cierto decalaje de casi 10 a 15 años finalmente se traslada a todos los gobiernos del mundo por la Convención Marco del año 90, que entra en el año 92, que entra en vigor en el año 95. De manera que incluso el mundo ecologista inicialmente estuvo en contra, porque tened en cuenta que en el año 90, cuando yo asistía a las 2 reuniones fundacionales, los 2 gobiernos que tiraban del organismo internacional eran Reino Unido y Estados Unidos. El Reino Unido estaba entonces gobernado por Margaret Thatcher y Estados Unidos estaba gobernado por Bush padre. Después las cosas han cambiado, Estados Unidos ha ido progresivamente torpedeando los acuerdos, pero la potencia científica de Estados Unidos sigue siendo la principal potencia investigadora de cambio climático, sin la menor duda. Entre otras razones, porque una de las causas primeras fue que no conocíamos el clima. Conocíamos el clima de la Tierra, pero no sabíamos por qué funcionaba así. Y la NASA se plantea ese problema en los años 60 y 70, igual que la antigua Unión Soviética, porque en realidad no sabíamos cómo funciona el mecanismo climático para abordar la investigación de otros planetas. De manera que nace como investigación de las atmósferas planetarias, de los climas planetarios. Y de rebote, claro, y como primer laboratorio tenemos la Tierra para ver cómo funciona el clima. Es entonces cuando se teoriza todo lo que hoy sencillamente hemos mejorado, pero la teoría del clima no ha cambiado. Otra cosa distinta son los efectos, que es lo que a los ciudadanos nos importa. Nos dicen, bueno, pero si hay un cambio de clima, ¿por qué es malo? ¿O por qué es bueno? Podría ser bueno en principio, podría ser malo. Bien, las consecuencias son mucho más especulativas, pero todas las evaluaciones que hay, más discutibles que la actividad científica, que no tiene discusión alguna, o casi, son negativas. Hay algunas zonas del mundo en que los cambios en agricultura les podrían beneficiar, porque son zonas hoy que no se pueden cultivar, pero están heladas y podrían cultivarse, pero poco más. Y el interés de los petroleros, eso sí, que en las zonas de Alaska, si hubiera un deshielo, tendrían otras fuentes de petróleo barato. Y unas modificaciones en los canales internacionales de comercio, porque sabéis que el comercio, si miráis un mapa del mundo, para llegar a algunas zonas hay que dar mucha vuelta. Y lo que Donald Trump, claro, está soñando, es que el deshielo del Ártico les permitiera tener una vía marítima de comunicación casi directa. Lo que pasa es que el deshielo del Ártico en sí no aumenta a nivel del mar, pero el deshielo de Groenlandia sí. El deshielo de Groenlandia llevaría a un aumento de 6 metros. Eso sería muy lento y no lo veríamos. Pero para que ese cambio se produzca tiene que haber un calentamiento del orden de los 3 a 4 o 5 grados. La cuestión es que cuando hay un calentamiento de 3 grados en el planeta, eso se multiplica por 4 o 5 en las zonas polares. O sea, el calentamiento no es homogéneo. De hecho, ahora mismo que el calentamiento, estamos en el orden de 1,5 grados, no hemos llegado todavía a 1 grado de calentamiento, 1,5 grados, en las zonas nórdicas, en las zonas del Ártico, cada verano la temperatura ahora mismo en muchos veranos está llegando a los 12 grados sobre cero y por lo tanto hay hielos que luego se recuperan en invierno, pero esa pulsión, ese helarse y deshelarse cada vez es que se hiela menos y además hay un periodo de hielo mucho más rápido. Entonces hay unos problemas planetarios realmente gravísimos, pero lo que queremos es no llegar, o sea, lo que queremos es que no se produzca nunca un cambio climático, porque en español la verdad es que hemos adoptado el término cambio climático, igual que en francés. Yo estaba en las reuniones donde se hizo aquello y no logramos hacer lo que ha hecho el mundo, el inglés. El inglés ha cambiado la palabra cambio climático por climate change, que es cambio de clima, no es un artículo, no es un adjetivo. La palabra que hay es un sustantivo, que es clima. La palabra que nosotros tenemos en el término es un adjetivo climático. Es como si dijéramos un cambio económico. Un cambio económico es cualquier cambio económico. Un cambio de economía, o sea, pasar del feudalismo al capitalismo, pasar de un sistema a otro sistema, no es un cambio económico, es un cambio de economía, no es lo mismo. O sea, sería bueno que en nuestra cabeza sepamos que lo que se ha querido evitar es que hay un cambio de clima. También hay que decir que el clima actual no es ni mejor ni peor, es el clima al que nosotros estamos adaptados. Los sistemas naturales están adaptados al clima actual y nuestros sistemas humanos de salud, de
de transporte, de dónde vivimos, de cómo vivimos, está adaptado a este clima. Quiero decir que un cambio brusco hacia atrás, un cambio hacia el enfriamiento sería tan malo, o por lo menos muy malo, o tan negativo como un cambio hacia el calentamiento. O sea, desde mi punto de vista tampoco queremos volver al clima del siglo XIX. No hay que hacer reducciones para volver atrás. Hay que hacer reducciones para que no provoquemos cambios bruscos en el sistema climático. Ese es nuestro objetivo. Bien, entonces, los escenarios de cambio climático, que es lo que he expuesto aquí en otras ocasiones, quiero recordar que dependen de tres cuestiones. Es decir, las emisiones de gases de invernadero que emitimos los seres humanos dependen de tres. Se hacen de tres maneras. Uno, qué gases son, y eso nos da una tarta de reparto. Qué países son, nos da otra tarta de reparto. Pero yo la que quiero subrayar es que se debe al aumento de población, al desarrollo de la economía, o sea, la globalización de la economía, y por lo tanto a una intensificación del consumo global y personal muy fuerte. Y en tercer lugar, o en primer lugar, a que la energía que utilizamos para ese desarrollo y para que esos miles de millones, por ejemplo, los 1.500 millones en que ha aumentado la población del planeta, prácticamente en 10 a 14 años recientemente, cuando hemos pasado de 6.000 millones en la época de la negociación del cambio climático a los 7.500 millones actuales, que han sido unos 14 años, una cosa así, si no lo recuerdo mal, ese aumento de población significa un aumento de consumo, de recursos, de alimentos, de agua, de transporte, de todo. De manera que las emisiones dependen de si la población mundial a lo largo del siglo XXI va a evolucionar como hasta ahora, creciendo imparablemente, o si se va a estancar en 8.000 millones y va a empezar a retroceder, o en el escenario peor de Naciones Unidas, que es que, tal y como vamos ahora, iría al menos a los 15.000 millones, la tendencial, no la más negativa, porque la más negativa de la FAO, que es quien siempre ha hecho Naciones Unidas los escenarios de población, nos llevaría a 30.000 millones, pero todo el mundo entiende que eso no pasará. De 2100, quiero decir, los escenarios a 2100. Los factores ahí de población son impredecibles, porque son que la mujer se incorpore en las áreas del mundo emergentes. O sea, no, en el mundo desarrollado estamos casi estancados entre 1.000 y 1.500 millones, pero los otros 6.000, 6.500 son del mundo emergente. Nuestras abuelas tenían 7 hijos, nuestros hijos de ahora tienen a veces 2, yo tengo 2 hijos, uno tiene 2 y otro ninguno. O sea que estoy por ahí por la media, pero los países emergentes, si sus tendencias fueran las actuales, pues la población sí que puede dispararse a unos niveles insoportables casi. Eso es muy impredecible, pues es un problema sociológico, no es un problema de ciencia. Por eso lo que hacemos los que hemos hecho escenarios es que suponemos unos escenarios con poblaciones de distinto tipo, unas economías, no hacemos predicción, simplemente suponemos eso, por eso le llamamos escenarios y no predicciones. Unos escenarios de digamos, globalización de la economía sin entrar en qué sistema político es o económico, sino simplemente en cuanto a cómo son los intercambios, cómo es el Producto Interior Bruto. ¿Por qué? Porque el Producto Interior Bruto, y eso ya nos va acercando al tema de hoy, cualquier cosa de las que tenemos aquí, o mejor, pensar en una lata de cerveza. Una lata de cerveza que la tomamos casi sin pensar está hecha de aluminio. El aluminio funde a temperaturas muy altas. Se necesita mucha energía para producir una lata de cerveza. Claro, si la reciclamos, lo podemos ir amortizando sucesivamente, pero cualquier elemento de los que tenemos encima de la mesa tiene un coste energético, tiene un contenido de energía. Para producirlo ha habido que utilizar una cantidad de energía. Esa energía se puede haber emitido en otro país. En concreto, ahora una gran parte de esa energía se emite en China, aunque lo consumamos nosotros, o los norteamericanos o los franceses. De manera que para acercarnos al tema de hoy hay que saber que nuestras emisiones, las de cada uno de nosotros, dependen, las directas, del transporte, de la calefacción, si utilizamos calefacciones con combustibles que casi ya no las utilizamos por muy poca gente. Entonces ya dependerá de qué combustible o de qué energía se ha utilizado para producir la electricidad. En la actualidad en España más o menos 1/3 de la electricidad es nuclear, otro tercio es renovable, que es una gran noticia, y el otro tercio es térmico. Eso cambia de año a año, pero para fijar ideas es suficiente. Evidentemente, si la energía eléctrica que usamos para la calefacción fuera de procedencia renovable,
fuera de procedencia. El tema nuclear es un tema conflictivo, eso es el tema ambiental, pero en todo caso para cambio climático no es negativo. Si toda la energía eléctrica se produjera de manera renovable, pues entonces nuestra contribución personal en el consumo doméstico, que es en el que utilizamos la electricidad fundamentalmente, se reduciría. Por supuesto, siempre se reducirá si reducimos el consumo. Eso que se llama gestión de la demanda, tanto si es por parte de las empresas o por nosotros mismos, si demandamos menos energía, pues entonces las emisiones, tanto si son en nuestra casa, en nuestro coche o en la central eléctrica que las produzca, será menor. Tienen que tener en cuenta que el 45% en el caso de España de las emisiones son lo que llamamos difusas, lo que quiere decir que básicamente son personales. O sea, nosotros contribuimos los ciudadanos con casi la mitad de las emisiones que se hacen de una manera directa nuestra. Directa significa residencial, lo que es el consumo doméstico, etc. También es la que está incorporada en la construcción de nuestra casa, que en algún momento ha tenido que utilizar grandes cantidades de energía para que tengamos esas paredes en las que habitamos. El otro 55% de las emisiones está en manos de los sectores productivos del país, es decir, en el sector energético, en el de transportes, en la agricultura. Esos son los fundamentales. Hay problemas luego para hacer estadísticas en un caso como España, porque en realidad lo que nos importa a nosotros, por ejemplo, es que una cuenta que se llama cuenta satélite en estadística de turismo, pero claro, el consumo de turismo integra consumo de restaurantes, consumo de viajes, consumo de hoteles, y es un tanto difícil de calcular. Hace unos años el Instituto Nacional de Estadística, hizo una cosa que lo denomina cuenta satélite, porque si igual no han entrado nunca, yo no había entrado nunca en la página del Instituto Nacional de Estadística para ver cómo es el PIB, pero siempre me llamaba la atención que cuando hay declaraciones alguien dice el PIB de los hoteles es no sé cuántos por ciento, y a veces me daba la sensación de que si sumara todos esos PIB no saldría el 100%, saldría el 300%. En realidad hay una razón, es que algunas partes del Producto Interior Bruto español se componen en realidad de Productos Interiores Brutos parciales. Y la estadística del Instituto Nacional de Estadística solo distingue agricultura, energía, industria y una cosa que llama rentas del trabajo. Claro, rentas del trabajo porque es la que integra todo lo demás, pero rentas del trabajo para efectos de cambio climático no nos servía. Porque en cambio climático el indicador que yo y otras personas estamos sugiriendo a los gobiernos locales, que son los que tienen que empezar a tomar medidas, es que empiecen por hacer, y os diré que a día de hoy casi ninguno lo ha hecho, empiecen por hacer el indicador que es cuánta energía se consume en mi pueblo, en mi ciudad, en mi autonomía, para una unidad de Producto Interior Bruto de energía, de transporte, de agricultura, de turismo, etc. Porque cuando yo tengo eso es cuando sé si hago las cosas bien o mal. Fíjense, yo no soy un defensor de la industria ni un atacante, pero el único sector que ha mejorado el indicador de energía por unidad de Producto Interior Bruto es el sector industrial. La línea es así. Quiere decir que para producir una unidad de riqueza ahora se utiliza mucha menos energía que hace unos años. En realidad el examen que hay que hacer es ese. Cuando se hace en construcción no hemos mejorado prácticamente nada. El indicador de ahora es casi el mismo que había en los años 50. De manera que ahí no se puede hacer tabla rasa, hay que ir sector por sector, porque cada sector tiene que ver qué puede hacer en su actividad. Claro, un sector no es un ser humano individual que se supone que va. El ser humano individual va a estar restringido a lo residencial y a los productos que adquiere en el mercado. Cualquier producto, desde los alimenticios hasta los teléfonos móviles, etc. Entonces, pues cuanto menos consumamos innecesariamente, pues menos energía estaremos emitiendo indirecta. Y en cuanto a la directa, nuestra actividad tiene que estar restringida al consumo doméstico de energía, de manera que todo lo que hagamos por aislar mejor nuestras casas, por hacer inversiones a medio plazo que supongan un ahorro, o bien por los aparatos que adquirimos, o bien por las medidas de aislamiento, estaremos contribuyendo. Y el tercer y el más complicado de todos elementos de reducción es el transporte. Hay unos calculadores que se llaman los hemos llamado así, que Eroski tiene uno en su página, el Ministerio tiene otro. En Internet hay
un pequeño software que se llama calculador, donde está hecho para los niños de los colegios, pero lo podéis usar. Uno entra allí y le van preguntando qué tipo de energía tienes, cuántos metros cuadrados tiene tu casa, cómo vas al trabajo, qué haces los fines de semana, qué haces en las vacaciones, y tú vas poniendo allí a grosso modo lo tuyo. Bueno, la sorpresa, si lo hacéis, que está bien que lo hagáis, es que aunque la emisión media en España es de 10 toneladas año de gases de efecto invernadero equivalentes, que se denominan, es probable que una persona que vive en una ciudad grande como Valencia, y si es en Madrid peor, tienda a los 17 o 18 toneladas. Sí, porque lo que yo he hecho ahora, que es ir a ver a mi hijo a Los Ángeles, ese vuelo de avión, por muy bien que yo me haya comportado todo el año, el otro día se lo decía a Carlos, me he cargado todas mis medidas de buen ciudadano. Un solo vuelo transoceánico largo tiene unas emisiones extraordinarias. Y bueno, yo casi prefiero que pasemos a un debate, porque también me preocupa, y eso os lo planteo como tema de debate, que si hubiera estado en algunas de las tertulias que ha habido, pues igual con algunas he pensado que enganchaba. A mí también me preocupa un poco, bueno, me preocupa mucho que en estos meses que ha habido esta especie de vuelta a la preocupación por el cambio climático, pues me han vuelto a llamar los periodistas que conocía de antes y les pregunto, oye, ¿por qué no llamáis a meteorología o por qué no llamáis? Pues porque desde la última etapa en que yo ya viví, la administración dificulta mucho la intervención de los funcionarios en los medios de comunicación. Hace un mes ha habido una de las cosas que también me ha entretenido, una de las tertulias que no pude venir, es porque una cátedra valenciana que tiene un proyecto hasta 2030, hizo unas jornadas sobre comunicación del cambio climático. Vinieron personas de prensa, vinieron catedráticos y personal investigador de Valencia. Fue en el Botánico. Y estuvimos comentando, es que la difusión y la divulgación, yo tengo buenas relaciones con el mundo ecologista, las he tenido mejores, pero ahora tengo una cierta tensión porque el divulgar el cambio climático como una especie de religión a mí me parece que es muy contraproducente. Me crea simpatía esta niña que ha sido propuesta para el premio Nobel, Greta. Me crea una parte de simpatía porque está bien que la juventud tenga esa preocupación, pero al mismo tiempo me preocupa, o sea, a mí me parece que causa más perjuicio que otra cosa. Mira, en la reunión que he tenido en el País Vasco, en la Diputación de Guipúzcoa, vino uno de estos científicos que se han hecho lo que se llama embajadores de Al Gore. Yo no quise firmar aquello y otros muchos tampoco. Había personas de universidad, estudiantes jóvenes y mundo empresarial. Aquello era como una especie de mística. Acaba hablando de lo que el esquimal nos ha dicho a los occidentales, que hacemos mal, una diosa. A mí no es serio. No es serio. Tampoco se te puede decir, o sea, tenemos un problema de cambio de clima si es verdad que vamos como hacia un iceberg y si no giramos pronto, podemos girar pronto y no pasa nada. Y si no giramos pronto o cuanto más tardemos en querer evitar el choque, más difícil va a ser y más costoso va a ser y con peores consecuencias. Pero, por ejemplo, el que se politice me parece uno de los peores elementos que está apareciendo. Se está constituyendo en que los partidos de izquierda dicen y los de derecha dicen otra cosa. A mí ese tipo de cosas son las que más me preocupan de cara a que vayan las cosas bien o mal. Como siempre, bueno, muchas gracias, Antonio, por la introducción que acabas de hacer. No soy celoso. Y Paco, vale, he metido el remo, no pasa nada. Paco es el que coordinará los turnos de intervención. Carlos Pajuelo había pedido la palabra. Yo después. Y Mercedes también. ¿Alguien más quiere de momento hablar? ¿Tú eres, perdona? Antonio Fernández. Ah, sí. Vale, pues, Carlos. Espera un momento, porque tenemos micrófono aquí. ¿Quieres hablar algo?
que he estado una temporadita que por motivos técnicos no he podido venir. Hoy es el primer día que salgo, digamos, a la calle. Fui a la presentación del libro de Carlos, porque es amigo, pero aparte de eso ya no he podido salir. Bueno, como está de moda ahora y están dando una serie de charlas de filosofía allá en San Miguel de los Reyes, sabéis que tengo por costumbre traer algún librito para que nos oriente un poco. He traído un libro que narra precisamente la vida, el pensamiento y las ideas de Sócrates y de Platón. La semana pasada hablaron de Platón y sus diálogos, concretamente hablaron sobre el primero y el segundo libro de Platón, sobre la República. Y en estos dos libros marca su pensamiento Platón. Solo quiero decir una cosa, y es la idea que tenía Platón sobre cómo tenía que ser su modelo de sociedad. Primero estaban los artesanos, digamos, el pueblo llano, los que trabajaban para dar de comer y que las otras personas pudiesen sobrevivir. Después de los artesanos estaban lo que llamaban los guardianes, podríamos traducirlo hoy por el ejército, los que se dedicaban a defender las fronteras y a defender al pueblo en caso de ser atacados. Acabo enseguida. Porque es que, como he visto que en el WhatsApp había muchas cosas, he creído conveniente aclarar esto. Y simplemente después estaban los filósofos. Ya no tengo que decir nada más. He traído estos dos libros, uno de Descartes, que refleja el pensamiento del racionalismo, después de Platón, a los que nos interesa. A Carlos Pafón. Para distinguir como los dos son Carlos, Gracias. ¿Cómo te encuentras, Pablo? Me alegra mucho. Bueno, nos alegramos, yo me alegro, se alegra Martina y nos alegramos todos. Gracias por el consejo de los libros. Y en materia de la intervención de Luis, una pregunta muy concreta. Coches eléctricos de una parte y coches de gasolina de otra, coches de gasoil de otra. Cuando hay esas campañas tan extraordinarias de los productores o los fabricantes a favor del coche eléctrico y también hay alguna que otra campaña que pone en duda la eficiencia o no del sistema, me gustaría que nos comentaras, si puedes, qué pasa en materia de energía. No, esto puedo hacerlo bien. Te lo agradezco. Esto sí que te agradezco la pregunta porque me ayudas a concretar. Estaba viendo también, mirándote a ti, Paco, porque luego trataré el tema de la rehabilitación de edificios, que creo que es uno de los asuntos que será más positivo. El tema de rehabilitar edificios y la pregunta de Carlos, yo creo que van a ser los dos temas que unen un poco lo que hay que hacer globalmente con lo que podemos hacer cada uno, no de forma voluntarista. El tema de los coches eléctricos. En el caso de España, que es el que conozco bien, el coche eléctrico tendría la virtud fundamental de utilizar la energía eólica que por la noche hoy no se puede utilizar. La energía eólica es mucho más abundante la nocturna y ahora hacemos dos cosas, o se almacena o se pierde. Es decir, el productor, que es un productor como el de naranjas, tiene un mercado donde la vende. La norma española actual es muy complicada. O sea, nosotros queremos apretar y que haya electricidad en nuestra casa. Y hay varios vendedores que están queriendo vender electricidad. Entonces hay una casación, hay un mercado que se casa cada hora más o menos en la red eléctrica española, sea de noche o sea de día. Y no entran todos por el mismo orden. Entonces la energía, actualmente la eólica es la que primero entra en las renovables. Y luego las otras y luego las otras. Pero tienen que estar esperando que... Bien, eso que es muy complicado hace que además algunas veces les es interesante vender y a veces no, y apagan el molinillo eólico, por entendernos. Bien, si tuviéramos toda la energía eólica disponible por la noche, lo que haríamos sería utilizarla para la recarga nocturna del vehículo. De manera que lo que hoy es un 30% renovable se iría probablemente al 60%. Sobre todo optimizaría todo el consumo.
no habría que tirar nada. Cuando se almacena, en todo caso, se pierde. O sea, el almacenamiento siempre implica una falta de rendimiento del 20 o del 30%. Porque si, por ejemplo, bombeamos agua, que antes se hacía, pero en ese bombeo y desbombeo tú pierdes energía. Es un sector muy complicado porque los fabricantes de vehículos, y además una de las cosas no predecibles, se han divorciado del sector petrolero. Antes eran dos sectores industriales que iban mano a mano y ahora no tienen los mismos intereses. Y esto en Estados Unidos, en zonas como California, se nota. Antes votaban lo mismo y hacían lo mismo y ahora no lo hacen. Hay un problema para ellos del timing, de la manera en que quieren acabar con las producciones previstas y las plantas previstas de producción, y ellos, claro, su interés es maximizar rendimientos aquí y aquí. Bueno, ahí está el punto de las presiones gubernamentales y de las presiones ciudadanas para que en lugar de tardar 30 años, tardemos 20. Ese es nuestro papel, acelerar el proceso de incorporación y optimizarlo. Sí. Hombre, si es muy breve, yo soy partidario. Bueno, y luego el tema de gasolina. El problema fundamental es qué previsiones tenían ellos de construir coches que hasta ahora era por la demanda del mercado. Cuando se da lo que en economía se llama una señal de mercado, como ha sido la que dio la ministra de Transición, pueden pasar dos cosas. Una, a mi juicio, una señal correcta, pero fue una señal precipitada. Yo creo una señal mal asesorada, es decir, una cosa que puede ser buena, pero no se puede hacer como elefante en cacharrería, porque causas los problemas de que el sector además social que utiliza el gasoil es el sector de repartidores, es el sector de furgonetas, es el sector más ahogado de autónomos. Entonces, porque cambio climático, fuera del problema científico, es muy transversal y plantea problemas casi en todas las relaciones. Y esa es la dificultad de tomar medidas. No es que no se tomen medidas solo por falta de voluntad política, es porque objetivamente es complicado, porque perjudicas a uno y beneficias a otro. Pero el coche eléctrico es imparable. Ahora mismo la madurez que tiene tecnológica no la tenía hace solo 10 años, no la tenía, pero ahora la tiene. Y ahora en California he visto Teslas por la calle innumerables. Solamente comentar que el tema del coche eléctrico, el tema de los motores está solucionado. El motor eléctrico es mucho más sencillo que un motor. El problema del coche eléctrico es no las baterías aún de momento tienen muy poca capacidad y entonces el coche eléctrico puede funcionar 100 kilómetros mucho más. Claro, pero como ya los hay de 300... Pero es que esto es un problema de 5 a 10 años, es que no estamos hablando de más tecnológico. Luego hay otro problema que la crisis en el caso de España se lo llevó por delante, y es que había un plan de introducir 1 millón de coches en Barcelona y en Madrid, no por cambio climático, sino para cumplir una norma que no se cumple de contaminación ambiental, de partículas de 10 micras. Pero no, lo interesante de eso, el impacto que tenía en talleres, por lo que acaba de decir él, era el cierre de 8.000 talleres. Porque el coche eléctrico es chapa y pintura y sustitución de un motor por el otro. Claro. Hay otro problema que a mí me apuntan las personas. En España hay una asociación ahora mismo que se llama algo así como para la transición más rápida del coche, y están todos. Están los energéticos, están los ministerios, están todo lo que se os ocurra que tiene que estar allí. Porque hay que poner electrolineras, hay que poner un modelo de electrolinera, porque hay que poner un tipo de baterías que sean intercambiables para todos los coches, para que yo, cuando no me da tiempo a recargar, sustituya una batería por otra y el sistema sea muy sencillo, y ahí no te vas a manchar las manos porque no va a haber grasa, pero tiene que ser sencillo para que el ciudadano le parezca algo muy simple. Pero quiero decir, el nivel de meditación y soluciones que hay ahora mismo a eso es muy superior al que podáis pensar. ¿Qué coche tienes tú? Yo ahora mismo tengo un Audi que claramente pienso que cuando se me acabe no compraré otro coche. Esta es una cosa que ha entrado en la mente, yo creo, de casi todo el mundo. Yo ahora no me veo comprando un coche. No me veo comprando un coche, y me veo alquilando coches, y me veo alquilando coches para lo que necesite. Yo lo que quería decir es, a raíz de lo que estabas diciendo, allí.
Díselo a Paco. No, pídele el turno, Ah. Bueno, yo lo que quería decir es que a la vista de lo que estaba diciendo Antonio y de las reflexiones de cada uno... Para tu tranquilidad, mi hermano se llama Antonio y mi madre toda la vida decía Antonio Luis se auto. Estoy muy acostumbrado. Me está empezando a llamar a mí Antonio. Voy a pensar a ver este Antonio quién es. Bueno, al grano. Que digo que lo que estaba diciendo Luis es que a raíz de lo que estaba diciendo Luis, yo lo que estoy viendo es que la mayor parte de nosotros estamos, como si dijéramos, a estos efectos, en una jaula. Es decir, nuestras posibilidades de actuación y de tratar de modificar los comportamientos actuales para reducir el cambio climático está bastante limitado. Nosotros no podemos dejar de consumir, no podemos dejar de viajar, no podemos dejar de hacer turismo, porque ya es algo que lo tenemos en la vena y lo necesitamos hacer. No podemos dejar de hacer las actividades que estamos haciendo. Y el objetivo, o sea, las posibilidades de contribuir nosotros con nuestra conducta individual a la reducción del cambio climático son realmente muy limitadas. Por ejemplo, podemos comprar un coche. Yo tendría que vender mi coche, que es de diésel, que contamina como él solo, porque lo compré hace 15 años y consume un montón. Y ahora me dicen que, en aquel entonces me dijeron que estaba bien, y ahora me dicen que no puede ser. No podríamos quemar ni basuras ni nada de estas cosas. No deberíamos de consumir tanto plástico como consumimos hoy. Deberíamos de reciclar más las cosas. No usar plaguicidas, ni usar en el jardín instrumentos de estos. No deberíamos de tener tanta calefacción, a lo mejor, o reducir la calefacción. No debemos de utilizar productos agroquímicos que contaminan también. Deberíamos de bajar nuestro consumo de electricidad. Es decir, esas serían las pequeñas cosas que nosotros podríamos contribuir, pero en realidad quien debería de contribuir decisivamente a que el calentamiento global se produzca no deberíamos de ser cada uno de nosotros que estamos pillados por nuestro modo de vivir, por nuestra comunidad, sino que debería de ser el gobierno o las autoridades políticas las que fomentasen, indujesen, indicasen cómo consumir, cómo comportarnos de una manera mejor. ¿No crees tú que esa sería la solución? Sí, el crear hábitos de consumo razonables y que además son más saludables y son mejores para nuestra economía, eso es fundamental porque probablemente creamos una atmósfera, es decir, que en el fondo es aceptar eso de buena gana y además aceptarlo la parte que tiene positiva por ahorro y optimización de nuestra economía, porque sí se acabaría creando un ambiente. Yo no sé cuáles son los mecanismos por los que creamos un ambiente en los gobiernos, pero se acaba creando. Lo que he hecho, hay una reunión en noviembre, el día 18, que es lo que me ha quitado en realidad tiempo, y es que la Fundación de la Universidad Politécnica pensó que sería bueno convencer al rectorado de la Universidad Politécnica de Valencia de que esa universidad tome como eje de acción para los próximos 10 años cambio climático, en todas las ramas de su actividad. Y que hay que hacerlo con el empresariado porque cambio climático tiene oportunidades de negocio. La nueva presidenta Úrsula, no sé si lo diré bien, Úrsula von Leyen, ha puesto sobre la mesa 300.000 millones de euros, que es casi un tercio del PIB español, para que estas medidas que hay que tomar son costosas. Es decir, que habrá que indemnizar a gente, si hay que cerrar 8.000 talleres, habrá que hacer algo para que ese paro de los... Quiero decir, es para adaptación y para mitigación. Adaptación es para lo que vaya siendo negativo, corregirlo. Y mitigación es para reducir las emisiones. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso es competitivo. Las empresas que consiguen esos proyectos son las que se llevan la financiación.
Y hoy no estamos preparados, de manera que en realidad lo que me ha quitado mi tiempo es un proyecto que me ha parecido, fue una consecuencia indirecta de la reunión de cambio climático que hicimos con mi premio Nobel en el Ateneo, que yo coordiné una mesa. Entonces al acabar la mesa vino una persona de la Politécnica y por un amigo común me dijo, oye, tengo este problema, necesito gente que me ayude, ¿quieres ayudarme? Y eso es lo que realmente, aparte de lo de los miedos, me ha tenido. Sí es importante. Y otra cuestión, entonces, la rehabilitación de edificios es uno de esos temas que vamos a tener que afectar cada uno de nosotros, pero tiene que ser una iniciativa global. Rehabilitación de edificios en términos de cambio climático significa que hay que aceptar la propuesta de muchos técnicos ya que piensan que hay que abordar las ciudades por bloques homogéneos, quiero decir, haciendo un inventario para el cual se tiene que implicar las autoridades de cada ciudad, hacer un inventario de las zonas que son homogéneas por la época, por el tipo de construcción, la época de construcción, algo que es bastante lógico, porque la manera de introducir paneles solares en una casa antigua del centro de Valencia no va a ser la misma que en una casa de nueva construcción o en una casa de una sola planta. Entonces eso hay que abordarlo desde un punto de vista político, pero va a ser la comunidad de vecinos o cada uno quien luego va a tener que decir que sí, hágase. Y eso es fundamental porque es una energía que vas a reducirla para toda la vida útil de la vivienda. Entonces, una derivada, perdón, es la siguiente. ¿En realidad crees tú que nosotros ahora mismo en nuestras vidas individuales podemos hacer algo que pueda ser realmente eficaz o eficiente para reducir el cambio climático? Si el ámbito que pienso es el del país en el que vives, en nuestro caso en España, sí. O sea, nosotros de hecho tampoco hemos hecho las cosas tan mal. Hemos aumentado las emisiones, pero hemos tendido a ver, por ejemplo, la divulgación que se hizo hubo una confusión. Se nos ha acusado de que crecíamos porque la Unión Europea admitió que creciéramos, porque se estableció un nivel de referencia. Es como si en una casa unos vecinos pagan más que otros y por alguna razón fuera injusto. Entonces diríamos, bueno, vamos a dar un periodo de tiempo para que pongamos todos al mismo. Unos bajan. Entonces los alemanes han tenido que reducir emisiones y nosotros las hemos podido aumentar. Con todo seguimos emitiendo por persona menos que ellos. Cuidado, cuando se nos dice el indicador de hemos aumentado más que los otros, vale, pero hemos aumentado más que los otros y hemos aumentado poco. Estamos en el orden, no llegamos a las 10 toneladas por persona y año, estamos más bien en 9 y la media a la que se quería llegar es de 8,2. Entonces, nosotros, es donde se nos debe examinar si lo hacemos bien, es si hacemos eso bien. De hecho, eso lo hemos hecho bien. Quiero decir que no sé qué parte atribuir a que lo hacemos todos. Yo creo que lo hacemos todos un poco mejor. Yo creo que todo el mundo hace bastante tiempo que intenta poner sus climalit, intenta aislar sus casas, tiene en cuenta lo de la calefacción. Yo creo que lo que podíamos hacer simple sí que lo hemos hecho. Lo duro no lo hemos hecho. Lo que yo he dicho al principio es más que nada el problema global planetario. Es ahí donde influimos poco. O sea, de hecho, ahí hemos influido mucho hasta ahora, pero para evitar el cambio climático que queremos de esos 3-4 grados, en realidad nosotros tenemos que hacerlo todavía mejor, pero lo tienen que hacer bien los que no lo han hecho porque no se les puede pedir que no se desarrollen. Ahí es donde está la contradicción. Ahí es donde está no mi pesimismo, sino el decir, oye, no nos engañemos. Si los otros 6.000 millones de habitantes no hacen lo que tienen que hacer o lo que pueden hacer, lo que hagamos nosotros va a ser irrelevante. Vale, sí, Luis, muchas gracias porque siempre has estado, como siempre, muy clarificador. Muchas gracias. Ahora has cambiado un poco, pero yo la primera vez que te he oído la exposición he sentido un poco de frustración de ver que realmente el esfuerzo individual es un poco injusto. Reciclamos y el otro día vi un programa en televisión que de lo que echamos a reciclar solo realmente se recicla un 30%. Un programa que hicieron en La Sexta que la verdad que te dejaba bastante. Entonces, ¿qué es lo que funciona? Estas manifestaciones que hay ahora de universitarios que se manifiestan por el cambio climático, pero luego yo veo a mi hija y tengo la bronca porque viene del McDonald's y me trae unas bolsas para comerse una hamburguesa de una cantidad de papel y una cantidad de plástico, que lo ves un poco en contradicción, que estén tan sensibilizados pero que luego en su vida diaria no la apliquen. Has hablado también, bueno,
Hay ahora una normativa de que a partir del año 2020 desaparecen los platos de plástico, las cucharitas de plástico y todo esto. ¿Del 20? No, y los platos de plástico y los vasos de plástico desaparecen. O sea, que ir gastando lo que tengáis por casa y todo. A mí esto, la verdad que me parece una medida que nos incumbe a todos y que podemos colaborar todos, y que el primero que tiene que colaborar es la industria, que tiene que dejar de fabricarlo. Has hablado también del transporte. No has concretado ningún tipo de transporte. Has hablado del transporte en general. Pero hay ahora una campaña en contra de la aviación últimamente, porque se dice que tanto que nos preocupamos por el medio ambiente y tal, y que se ha llegado a decir que lo que contamina un solo vuelo equivalente, bueno, no sé, ¿es el tren de alta velocidad, es contaminante? ¿No es contaminante? Si hubiera que elegir, no, pero los trenes es... Es decir, a ver, yo supongo que hay distancias en el globo terráqueo que no se pueden superar con un tren de alta velocidad, pero habrá distancias, es decir, fomentar los trenes de alta velocidad. Sí, está muy claro. Porque yo tengo ahora una hija que la amiga vive en París y está muy sensibilizada y se ha ido a París en tren. El tren es el medio de transporte más eficiente. Los trenes son eficientes, hay que pensarlo siempre que van llenos. Es una obviedad, pero no es tanto. Cuando los trenes van vacíos dejan de ser eficientes, porque es el consumo por persona. Pero si el tren va el avión va medio vacío... No. El avión es el mayor problema, porque todas las proyecciones que se hacen por sectores, la aviación crece exponencialmente, mientras que todo lo demás más o menos mejora políticamente, tecnológicamente. Además, si las personas somos proactivas y tenemos buena actitud, mejorará. Pero el avión está vinculado con que cada vez que un país tiene un mínimo nivel de desarrollo, lo primero que quiere un ciudadano es viajar, y esto tiene que ver con la psicología humana, y es el sector más preocupante porque es en el que vemos menos alternativas, y es el que además, ayer lo estábamos hablando porque la Politécnica, uno de los grupos de trabajo es ese, y es donde vemos menos innovación, porque toda la innovación está orientada a que sea más eficiente el avión, que está muy bien y se ha avanzado mucho, a que los combustibles sean también más eficientes y menos contaminantes, pero no a sustituir la fuente. O sea, la fuente sigue siendo queroseno, más o menos sofisticado. Es el sector con peores soluciones. Probablemente sea la pila de hidrógeno, pero no hay la cantidad de aviones que se están fabricando, ayer me dieron cifras y no lo voy a saber, pero solo España, el nivel de piezas de fabricación ahora mismo es del orden de 10.500. O sea, estás pensando en 10.500 aviones. Eso, si se ponen en marcha, los van a amortizar. La pila de hidrógeno, que podría ser una de las soluciones, pues no está pensada. Es el sector peor que me puedes nombrar. Todos los demás tienen perspectivas bastante razonables. El de construcción, el de fuentes de energía, porque las tecnologías están disponibles, de manera que lo que está disponible y sabemos hacerlo, si hay un poco de presión se hará. Lo que no sabemos hacer no se hará. Y si además la presión, la demanda de vuelos es la que es el sector probablemente más pesimista. Hay algo en todo lo que habéis dicho, y también incluso lo que tú has dicho al principio, Paco. A ver, esto es la polis. Yo pensaba hoy haber iniciado la charla con una reflexión sobre un sociólogo y filósofo francés que está a punto de cumplir 100 años, que es Morgan en francés. Fue premio, yo creo que ha sido doctor honoris causa por la Universidad de Valencia. La universidad tiene un monográfico muy bonito sobre él. A esta persona se le encargó lo que todos hemos disfrutado, padecido como Go, aunque casi nadie lo sabe. Se le encargó, entre otras cosas, el informe para Naciones Unidas de Educación, hace ya muchos años. Y publicó en Países un librito pequeño que se llama Los 7 saberes del siglo XXI. Y una de las cosas y eso luego no se acabó de traducir a los planes de estudio, pero entre esos 7 saberes insistían que el siglo XXI tenía que tener en cuenta que éramos globales y locales al mismo tiempo. Insistía en parejas de contradicciones. O sea, el mundo hoy es masculino y femenino. No es que antes no fuera femenino, pero hoy tiene la mujer incorporada. Incorporaba parejas de cosas que cambiaban el siglo XXI respecto a los anteriores. Una de ellas es que siempre hemos sido una humanidad global, pero hoy estamos muy cerca de ser una humanidad globalizada. Eso no lo vamos a
Como mucho era el Mediterráneo, era un mundo, Asia era otro mundo. Y esa contradicción no se puede obviar, hay que asumirla. Y al mismo tiempo somos seres individuales. En la polis griega, era la primera vez que oía a los profes de filosofía, en Grecia no existía el yo. Hombre, claro que existían personas. No existía el yo, quieren decir que lo que era un interés de una persona individual estaba absolutamente sometido al interés de lo público, o al interés del poder dominante, o al interés de la polis. Pero eso siempre es más o menos discutible, pero en el sentido que ellos lo dicen, es verdad que hoy, sin embargo, el yo, o sea, la aspiración a que mi demanda de ser individual sea atendida, es un motor de la humanidad y se contradice en cierto modo con lo global. Es decir, él lo plantea como que son parejas de contradicciones insoslayables. Y la otra, que es la que más me afecta a mí como físico, es que el sistema físico es complejo. Es decir, no es simple, como creíamos los físicos hace un par de siglos. Complejo quiere decir que la relación es, o sea, que no es A, no es lo aristotélico de A implica B, B implica C, C implica D. No, es A implica B, que implica B, C, D en árbol. Es como una ramificación. Y a su vez, esas implicaciones que has tenido realimentan la primera. Eso es un sistema complejo. Es un sistema, en el sistema climático, cuando aumentamos la temperatura por gases de efecto invernadero, lo que hacemos es desencadenar una enorme cantidad de procesos. Algunos de ellos enfrían, es decir, algunos compensan el calentamiento porque producen enfriamiento. Por ejemplo, producir más evaporación y luego más condensación de nubes hace que entre menos radiación solar y eso compensa. Hay mecanismos compensadores, pero hay una enorme cantidad de mecanismos multiplicadores, de manera que a un calentamiento hay otro que recalientan más. Los sistemas complejos, la humanidad básicamente es un sistema también complejo. Por eso es tan difícil a veces predecir que haces algo bien, pero luego puede tener malas consecuencias. Bueno, hay que asumir que estamos en un mundo complejo. La polis griega tenía 10.000 habitantes y eso es manejable. La democracia de millones de personas no es manejable, aunque estuviera aquí Platón. Entonces, los mandamientos, Mercedes, más rápido, los mandamientos siempre se han incumplido, sea la religión que sea. Es decir, una cosa es tener mandamientos y otra es que se cumplan. Y esto no dejan de ser normas, o sea, mandamientos. Sí. Está claro. Además tengo a Luis cerca. Bueno, me apunto a las gracias. Para que me apunto a las gracias de Mercedes, porque bueno, la charla ha sido interesante, ¿no? Yo quiero hacerte dos preguntitas. Una, hace unos años leí una noticia que un tal González español inventó el motor de agua. Motor de agua que decía la noticia que con 1 litro, descomponiendo oxígeno y hidrógeno, se podían hacer 900 kilómetros. Bien, yo ya no supe más de eso y ya no sé qué ha pasado con eso. No sé si eso ayuda al cambio climático. Normalmente esas cosas es que la energía que se consumía para hacer lo que él decía era mayor que la que luego obtenía. Sí. Esos son mitos. No lo sé, lo que pasa es que aquello se aparcó y ya no ha vuelto a aparecer nada más de ese motor de agua. Bueno. Y segunda pregunta. En la charla que dio Edward Rubin, él dijo que las cosas que nosotros hacemos con el tema de la basura y otras cosas y tal, que tenían poca relevancia a nivel de cambio climático. Y a mí me dejó eso un poco sorprendido. Digo, porque aquí estamos haciendo muchas cosas y resulta que los que contaminan son los aviones. O que los que contaminan son pues, otras muchas cosas que no podemos hacer nosotros. ¿Eso es así? Mira, yo como hoy no tenía transparencia, generalmente utilizo tres tartas para centrar las ideas rápidamente. Una tarta es la de qué gases de efecto invernadero son protagonistas. Porque en los países desarrollados el CO2, el dióxido de carbono, es casi el principal gas de invernadero responsable, pero a nivel mundial es el 60%. O sea que hay otro 40% de gases sobre los que se puede actuar y hay que actuar sobre ellos. Esos son menos vistosos, son más complicados. Es decir, el mundo en desarrollo quema madera todavía directamente. Lo llamamos biomasa, pero bueno, pues son ramas, maderas muertas. Lo segundo es la tarta de países responsables. En la tarta de países responsables vemos que está Estados Unidos, que hasta ahora era casi la cuarta parte. Bueno, con China siempre han sido la mitad. Ahora China es mucho más responsable de las emisiones que ningún otro país. Hasta hace unos años las gráficas lo íbamos haciendo mejor o peor, pero hacia el año, creo que es 2005, la gráfica de emisiones chinas hace así, supera a todas y ahora mismo es la dominante.
hay que restarle, y se hace así en los inventarios de Naciones Unidas, que parte de lo que produce, lo produce para que lo consumamos nosotros. Y entonces se le resta. Nosotros hacemos lo contrario, aparte de lo que hacemos lo contrario, también hacemos. Pero con todo, más o menos, ¿por qué no? La cuarta parte es Estados Unidos, Norteamérica, o sea, Estados Unidos, Canadá. La otra cuarta parte es Europa, Commonwealth y Australia, cosas parecidas. Todo esto nos daría mundo desarrollado, son unos 1.500 millones de habitantes, y lo otro, que he dicho antes que eran los otros 6.500 millones, se corresponde con China por una parte y parte del sudeste asiático, o sea, lo que sería Corea, los productores potentes, y la otra cuarta es el resto de los países del mundo. Pero la India es fundamentalmente un país de servicios. O sea, el país manufacturero mundial ahora mismo es China, y el país de servicios, o sea, de software, etcétera, es la India. La mayoría de las empresas contratan por la noche el software en la India y se lo mandan a la semana siguiente a la 10ª parte de coste, que es la de... Pues eso es uno de los retos que las normativas europeas, yo creo que Europa sí lo está haciendo muy bien, lo está haciendo realmente bien, aunque sea difícil de cumplir. Es decir, las normas de embalajes van a ser cada vez más duras, porque además la cantidad de embalajes, todo lo vemos, llenas la basura en 2 segundos. Y algunas cuestiones, yo he visto algunas cuestiones ahora, pero claro, son de clases sociales generalmente ecológicamente mejor situadas, que es la compra, la vuelta a la compra de productos sin envasar, con unas tiendas preciosas, limpísimas, que es un gusto ir a comprar garbanzos, judías, no sé qué, pero que no tienen garbanzos y judías, tienen todo lo que os podéis imaginar que es no perecedero. Y la otra se me ha ido. Otra cosa. O sea, de usos me refiero... Bueno, el uso compartido, por ejemplo, en las edades de nuestros hijos está empezando a ser verdaderamente habitual. Pensad que una de las motos que hay en Valencia ahora es de Acciona. Acciona no es una empresa pequeña. Acciona es una empresa potentísima. Son las Vespas, los ciclomotores de tipo scooter, que no sé si sabéis cómo funcionan con la aplicación. La aplicación te bloquea cuando te sales del radio, con lo cual han evitado el problema de los robos, porque la moto no funciona si te sales fuera del área que tienes que salirte. La dejas donde quieres, te mapea donde hay motos para que las recojas, no tienes ya que tener puntos para dejarlas, tú la dejas dentro del área admitida y la puedes dejar. Es un sitio como Valencia, que es plana, que hay tanta afición a las motos. Yo que he ido en Vespa siempre, estoy pensando en volver. Eso, ¿qué hacemos con las personas que emitimos tanto CO2 al exhalar, a respirar a las 24 horas como un coche que circula por la ciudad 10 kilómetros? También lo mismo con las plantas y los árboles, que cuando no hay luz solar, pues ya todo el mundo sabemos que emite CO2. Y que, desde luego, en los desiertos donde menos CO2 hay. La Amazonía que produce es la mayor fuente de CO2 que existe según los mapas de la NASA. Es muy fácil responder a lo que dices. Ya por eso lo convertimos en un desierto para que no emitir CO2. Es muy fácil responder a lo que dices. Venga, nace del error de que el problema es el efecto invernadero. El problema no es el efecto invernadero, es la intensificación del efecto de invernadero. En la pregunta que haces tú pasa lo mismo. El flujo de CO2 que hay del océano a la atmósfera y de la atmósfera al océano, además está en el orden de las 100 gigatoneladas, o sea, de los 100.000 millones de toneladas. Pero actualmente, en números gordos, el océano absorbe del orden de unas 100 gigatoneladas y de unas 102 gigatoneladas y emite unas 100, con lo cual es un absorbente neto del exceso. Lo que ocurre es que el equilibrio que había entre nuestra todo lo que tú has dicho y más que se podría decir, es decir, todos los procesos oceánicos, todos los procesos de vegetación, de suelos, tienen flujos que son además de emisión y de absorción. O sea, el océano emite mucho y absorbe mucho. El suelo y la vegetación emiten mucho y absorben mucho. La biosfera, nosotros somos parte de la biosfera, o sea, todos los seres vivos que respiramos, emitimos mucho CO2 que es absorbido luego por las plantas en la fotosíntesis.
En la situación de equilibrio no pasa nada. Es como si a ti te dan naranjas en tu frigo y te las vas comiendo, pues no pasa nada. Pero si te dan 3 sacos de naranjas que no te puedes comer, empiezas a acumular. Lo que hemos hecho en la atmósfera es ir acumulando porque el sistema no le da tiempo a absorber. O sea, nuestra velocidad de emisiones es mucho mayor que lo que el sistema puede absorber. Entonces se queda una parte sin absorber. Exactamente más o menos la mitad. Que sí. Sí. Para hacer cascaritas de mejillón, todo eso sí. Pero ¿tú eres consciente de que cuando tienes más de algo que no puedes consumir, se te acumula? ¿No captas esa idea? O sea, lo que nosotros hacemos cada año, te pongo los números concretos. El ser humano actualmente emite por todos los procesos 8.000 millones de toneladas de dióxido de carbono. La mitad de eso, o sea, 2 lo absorbe el océano, otros 2 lo absorbe la vegetación y otros 2 lo absorbe los suelos. Y hay una parte que no absorbe y se queda. Claro que sí es la vida, pero absorbe lo que absorbe. Sí. El CO2, a ver. No, nosotros absorbemos oxígeno y emitimos CO2. Las plantas crean sus ladrillos, por la fotosíntesis con el CO2. Bien, pero absorbenlo, pero crean lo que crean y luego ya no pueden absorber más y entonces lo que no pueden absorber se queda en la atmósfera y por eso la concentración de dióxido en la atmósfera aumenta cada vez más. Si no hay ninguna contradicción entre lo que dices, claro, si lo que dices es así, lo que no entiendo. Pero entiendes que la planta es como el frigorífico, que es capaz de absorber 10 kilos de naranja pero no 20 y que si le metes 20 o 10 que se quedan fuera. Es así de sencillo. O sea, las plantas absorben CO2, pero es como si fueran animalitos que comen CO2, pero no pueden comer más del que pueden. Comen todo el que pueden. No, mira, además es más complicado y hasta por curiosidad. Las plantas, los herbarios que tenemos en España y en todos los países de hace 2 o 3 siglos, los que tenemos desde la época de hace casi 500 años, la misma planta, hemos observado que las estomas que tiene, que son los agujeritos por los cuales tiene el intercambio tanto de vapor de agua como dióxido de carbono, las mismas plantas ahora tienen menos agujeritos. Sí, las plantas normales se han acostumbrado a que hay mucho dióxido de carbono, es como si dijéramos se han vuelto vagas. Ellas dicen, podemos crecer igual. Solo hay unas plantas que se llaman C4, porque tienen 4 carbonos, que son las carnosas, los cactus, todas esas. Esas sí, esas cuanto más CO2 hay, más crecen. Pero el resto de la vegetación, que son C3, que tienen 3 carbonos, lo que hacen es que cuando tienen más dióxido de carbono, trabajan mejor. Por cierto, gracias a eso, como tienen menos estomas, también tienen menos intercambio de vapor de agua y también se secan menos, pero no iba a ser malo en esta vida. Bueno, nada, yo como lo mío es siempre un poco lo antiguo, ¿verdad? Porque los cambios climáticos los tenemos desde hace millones y millones de años registrados y sabemos cómo han sido y esto puede que sea uno más. Pero yo creo que todo se ha dramatizado quizá para mi gusto y por toda la información que captamos por todos los sitios. Yo creo que se dramatiza un poquito y yo creo que la gente está asustada por el tema porque tiene información de todo tipo y quizá habría que ordenar esa información y conseguir que los países se pusieran más de acuerdo en cuanto a cómo hacer para que este no sea la debacle absoluta. Con el tema de China, pues cuando sabes que en China hay más de 15 ciudades que tienen más de 25 millones de habitantes, pues 18, pues producirán todo lo que nos necesitamos, pero es un montón de gente que afortunadamente para ellos ya se les cortó aquello de que solo podían tener un hijo y es verdad que tenían todo el derecho del mundo y siguen creciendo. Pero claro, lo de las emisiones y todo eso, de algún modo tendría que ser regulado también. Lo que no es posible es el caos que existe. Pero en realidad, cuando he dicho al principio que acepté lo de Carlos, es que, por lo que me ha dicho antes Mercedes, yo creo que no soy bueno para que se me pida que dé medidas concretas de este tipo, de las individuales. No, tú no. Concretas sí, no, pero de todas formas, yo
me califico a mí mismo que eso no me gusta hacerlo, me siento incómodo y la razón, entonces pues que lo hagan otras personas. Aquí da igual porque estamos en cierto modo, esto es una tertulia y ya nos conocemos, eso es lo bueno de una tertulia también. Pero por ejemplo en público, cuando una radio me pregunta me resulta incómodo, lo tengo que reconocer. Pero me resulta incómodo porque creo que hay que moderar un poco. No es que haya que desdramatizar, es que conocemos el problema bien. Es el único problema del mundo de esta categoría que hemos acordado, aunque no se hagan muy bien, pero la Convención Marco se aprobó en 2 años. Hay convenciones como la del mar que siguen sin ser aprobadas. O sea, realmente cuando se aprobó la Convención Marco en el 92, todo el mundo nos quedamos asombrados. O sea, yo lo que estuve en realidad es en la negociación. O sea, yo luego no he estado en la Convención Marco porque van los gobiernos. Pero la negociación de la Convención fue en 2 años. Se hizo rapidísima, se hizo bien y es la única convención similar es la del ozono, de la Convención de Viena. No hay convenciones para problemas de la humanidad donde se haya llegado tan lejos. Con todo hay que decir que no es suficiente, pero también habrá que decir que pocas cosas hemos hecho tan bien como esta. Entonces es solo subrayar ese aspecto y que los problemas están identificados y que lo que en el año 90 que yo empecé era impensable es que tuviéramos el nivel de alternativas, por ejemplo, energías renovables que tenemos ahora desarrolladas. Porque pensad que yo recuerdo una reunión en que hubo una tensión entre una persona de Greenpeace y una persona de la empresa, porque el de la empresa dijo, oye, me está llamando asesino y yo me levanto de esta mesa y me marcho. ¿Y podéis imaginarlo un poco? Porque claro, es que me has dicho que soy un asesino, entonces... es retórico, vale, es retórico, pero si no retiras me marcho. Efectivamente, es que le decimos a la empresa, hazme un coche que emita solo 120, no sé qué, por... Claro, pero el que lo tiene que hacer es la empresa. La empresa hay un momento que podría decir, pues hazlo tú. Eso sería demagógico en parte, pero hay una parte de verdad. Es decir, las cosas no son mágicas, los retos tecnológicos son retos tecnológicos. Que luego hay otros problemas. Mirad, lo último que a mí me ha dicho una persona de ese grupo es que la tensión que hay ahora, las baterías de 300 kilómetros ya hay varias y las de 500 van a estar ya. El problema de Mercedes, el problema de los grandes como Mercedes, es que su factor competitivo actual con los demás coches era la calidad del motor. Ya no lo va a ser. Y como he visto que tú antes entiendes el tema, ya no lo va a ser. Entonces va a tener que ser que la carrocería no es tanto como para cobrar esa diferencia. Entonces, como saben que esto va a ser así, no se niegan, pero aquí, estos son factores, digamos, retardadores. Pero es inevitable. Lo del coche eléctrico va bien, y lo de los trenes de alta velocidad va bien, y lo de los aviones va mal. Bueno, y hay otra cosa que quisiera decir, que el tema de la niña sueca, de la joven líder, a mí me parece estupendísimo. O sea, me parece que ya era hora y me parece maravilloso que esa gente joven que saben que les estamos probando su medio ambiente para que no tienen futuro, si estas cosas no solucionan y van a peor, el problema está ahí y lo van a vivir ellos mucho más que nosotros, que nos quedará al que más de 40 años, ¿no? O sea que... Pero no es verdad que sea un problema solo de voluntad política. Es decir, lo malo es cuando parece, hay cosas que no hacemos porque no las queremos hacer, pero hay cosas que no se hacen porque son difíciles. Y hay que saber cuándo una cosa no se hace porque es difícil. Hay que saber que el cambio de clima de ahora, siendo preocupante, el de ahora mismo no es catastrófico. Entonces, bueno, quieres decir que el de ahora es preocupante y tiene efectos muy ya evaluables, pero el de ahora no es catastrófico. O sea, catastrófico es el que queremos impedir de los 3 grados. Catastrófico es muy relativo, sí. Claro, pero ¿cuál es el plazo? El plazo no lo pone nadie. No es el plazo, es que no vayamos por la senda que nos lleva. O sea, la metáfora aquí es que tenemos que desviarnos del camino porque si no chocaremos. Si no nos desviamos. Claro, es muy probable que si evitáramos el cambio climático alguien diga dentro de 100 años, ¿ves? No pasó nada. Y dices, claro, no pasó nada porque se hizo lo que se debía hacer. El cambio climático será difícil pararlo absolutamente tal como va, pero por supuesto se podrán seguir haciendo cosas y es lo que esperamos. Pero que me parece muy bien que estos niños hagan de la conciencia de los que no la tienen y que estén dando la lata hasta el final. O sea, yo con ellos, eso me parece bien. Me parece perfecto. Los Asperger son muy inteligentes. Vale.
Bueno, los Asperger, yo conozco algunos niños superdotados, entre otras cosas, aunque se comuniquen mal. O sea, que su cabeza funciona perfectamente. Y luego, no, pero tiene también que ver con el problema de que, por ejemplo, hay personas que disfrutan transformando lo que hay que hacer en una especie de mandamientos. Entonces, ese tipo de cosas, como somos una sociedad, nos tenemos que mover como humanidad, no podemos ahora prescindir de que sabemos psicología, sabemos antropología, sabemos que todas las cosas son simultáneas. Y como los que tenemos que tomar las soluciones somos todos, yo por eso no soy duro con esas críticas, pero creo que también alguien tiene que decirlo, y como yo no escucho que se diga, porque los políticos no lo van a decir. No lo van a decir porque es políticamente incorrecto. Las personas normales tampoco lo van a decir. Yo he tenido el otro día una intervención en este sentido que me costó trabajo, pero el resultado es que el público al que me dirigí, que era un público serio, yo llamo público serio al que tiene en sus manos la capacidad de transformar las cosas. A las únicas cosas que voy desde hace unos años es a lo que yo llamo cuadros medios de la sociedad. O sea, a mí me encanta ir a Repsol, al máster de Repsol, que son los de 30 y 35 años que ya trabajan en Repsol y van a las plantas de producción, etcétera. Y Repsol tiene un curso de cambio climático. Y yo allí les cuento las cosas crudamente, un curso largo de 4 o 5 horas. A mí me parece que eso, en lo que es población activa con capacidad de transformar la sociedad, ese sector, cuando se divulga de maneras demagógicas, se retrae. Y ese es el sector que realmente tiene en sus manos cambiar las cosas técnicamente. Luego nosotros las tenemos en cuanto a ambiente que rodea a todo eso. O sea, todo es al en cuanto a cosas que podemos hacer, lo primero que tenemos que hacer es no ir a los supermercados, por ejemplo, donde una pechuga de pavo va envuelta en un plástico que es una cajita más una tapa, no sé qué. Y ves los carros de la calle con 200 envases de cajas para algo que cabría en una fiambrera, casi, ¿no? O en 2 fiambreras. Y que además esa lleva aditivos. Porque todas las que van envasadas además tienen que llevar aditivos. Claro, y luego hay cosas pequeñas que podemos hacer. La primera es caminar, que ya la hacemos casi todos, es un ahorro de energía. La otra es la que te comentaba antes, que decía con muchísima gracia, que por qué no bajamos de casa andando por las escaleras, que es sanísimo, en vez del ascensor. Y estás ahorrando un montón de energía. No lo haremos, pero es facilísimo. Y seguro que se os ocurren a los demás 20 cosas más. Bueno, he querido entender que más o menos el 50% de la energía se consume en los hogares o en la residencia. Hogares y transporte personal. De las personas. Entonces, bueno, esas personas viven en las ciudades. Entonces, por eso el tema de la ciudad creo que es importante meterlo en este paquete. En la ciudad ahora siempre se la titula, y el que esté interesado, este viernes y sábado próximo en la Universidad Politécnica hay una especie de simposio abierto en casi todas las ponencias, no hay grupos de trabajo, pero las ponencias están abiertas para hablar sobre la sostenibilidad en las ciudades y en particular en el centro histórico. Realmente la protección y el aprecio de los centros históricos no se ha producido por el tema energético, sino por un tema cultural ya en los años 70 y luego ahora pues, últimamente se añade al interés cultural el que evidentemente hay un ahorro energético. Todo eso es bastante discutible porque hay casos en los que sí y otros de los que no. Depende fundamentalmente del tipo de edificio que vayamos a intentar arreglar. Ciertamente los derribos son cada vez mucho más costosos porque el derribo conlleva la clasificación de los residuos y, bueno, y si alguna parte de ese residuo es el amianto, pues el costo ya se dispara tremendamente. Pero aparte del paraguas de sostenibilidad, con el que yo no estoy muy de acuerdo, o sea, creo que es una palabra desbastada, ¿no? O mal usada, vivimos una sociedad tremendamente hipócrita, o sea, que estamos diciendo que hay que ahorrar energía y, bueno, y se dice que ahorramos territorio que es un bien escaso y entonces hacemos una torre de 50 plantas, ¿no?
Entonces yo pregunto, ¿cuánto vale subir 1 litro de agua a la planta 50? Evidentemente no es lo mismo que si estamos a 3 metros del nivel del suelo. Y cuando la gente se va a tomar copas del centro de París, pues resulta que hay unas tarimas con suelo radiante para poder estar cenando al aire libre. Entonces, esos jóvenes que están diciendo que el planeta se está calentando, enfriando, lo que sea, están ahí malgastando totalmente una energía de una forma absolutamente caprichosa. Entonces, ahí es donde yo creo que sí que lo que haría falta es el nivel de ética al que has referido al principio, es decir, que no somos los dueños de la energía que podemos utilizar, pero que también la podemos ahorrar. Y ahí está el grado de responsabilidad de cada una de las personas y al final eso sí que se puede traducir en un ahorro real. Y el que esté interesado, si luego me da su correo, le puedo mandar el programa del viernes y sábado próximo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica, donde hay por lo menos un par de conferencias, una de María Torne, que es un arquitecto que lleva años trabajando en el casco histórico de Lérida y habla sobre las ciudades intermedias, que es un tema muy importante, y otro sobre los centros históricos y su influencia en la sostenibilidad. Muchas gracias. Mándalo por el WhatsApp del foro y así nos entendemos, lo sabemos todos. Vamos a ver un poco de comedia. A ver, primero, gracias a la intervención de todos, porque, Luis, yo ya he aprendido una cosa. Voy a decir cambio de clima. Segunda cosa, los proyectos de la edificación que se están diciendo, cuando hay competencia y hay crisis y si hay que salir de la crisis, los mismos arquitectos y los mismos promotores piensan en la diferencia para vender. ¿Os acordáis? Las casas que se anunciaban con ascensor de subida y bajada. Luego, cuando se decían con calentador de agua, para diferenciarse, ahora se dice con estructura, con vidrios que no cojan el calor y con toda la azotea de paneles para que automáticamente la energía que ellos crean sirvan para la comunidad. La diferencia ellos se harán. China, ellos pondrán también su problema, porque con la contaminación también tienen el problema. Y la polución que hay en las grandes ciudades de China es tan sumamente irrespirable que la misma causa dará el efecto contrario de buscarle la solución. Dentro de 2 años volveremos a hacer una charla y lo veremos. Dos cosas que a mí me preocupan un poco. Cuando he nombrado Groenlandia y Alaska, me preocupan poco. Pero digo, los americanos compraron por $, a la URSS, Alaska, y ahora le vendría bien que se deshelara. Yo creo que tenemos que apoyar a Dinamarca para que no le vendan Groenlandia a los americanos, porque si no harán lo mismo. Otro tema pequeño. Cuando estamos hablando del CO2, hombre, además me interrumpes. Cuando estamos hablando de las emisiones del CO2, resulta que Luis estaba intentando explicar que el problema es pasarse. Porque si llegamos las cosas con normalidad, no pasa nada. Entonces a mí me has facilitado un poquito, porque yo sabes que una de las cosas que más me gusta es beber cerveza. Vengo aquí, pues además de estar a gusto escuchándoos, como digo yo, a besar a las chicas guapas y a tomar cerveza. Pero entonces tendré que pensar que una cerveza es buena, 2 es buena, pero la tercera a lo mejor va a la tripa, y es lo que estábamos diciendo. Segundo tema, para decir, Luis, al principio, cuando las segundas intervenciones me has aclarado muchas cosas y me alegro de hablar más tarde, porque has dicho que has ido a ver a tus nietos a California. Bien, ver a los nietos es una cosa buena. Pero luego cuando me has dicho que has ido en avión, yo digo, ostras, menos mal que no he hecho una pregunta. Porque yo tengo claro, te has ido a California. Yo al principio pensaba que te habías ido a Los Ángeles de San Rafael. Pero cuando has dicho el avión, contaminas más, pero por lo menos lo tengo claro. Y la última, para evitarlo, dices que
vamos hacia un iceberg, pero si somos inteligentes lo sabremos evitar. Cuidado, cuidado con la orquesta del Titanic. Nada más. Buenas tardes y muchas gracias, Luis. Vamos a ver, a mí me gustaría saber en qué medida se podría dar informaciones, notificaciones con seriedad y rigurosidad, por lo que te voy a comentar. Últimamente se está diciendo en los periódicos que presuntamente el Mediterráneo puede subir metro y medio y los poblados de la costa mediterránea podrían ser arrasados en 50 años. Si eso es cierto o no es cierto, se tendría que decir con cierta rigurosidad. Porque aquí un señor que creo que acaba de hablar, ¿usted es arquitecto? Vale. Las personas que estamos afectas al Patibel, que es un plan de acción territorial de la costa mediterránea, es decir, personas que tenemos interés en que se lleven a cabo ciertos PAIs que en su momento fueron aprobados urbanísticamente, imagínense ustedes qué problema nos podemos encontrar cuando la documentación pase por la Consellería de Medio Ambiente y se niegue todo tipo de PAI, porque se dice que dentro de 50 años todos los poblados de la costa mediterránea van a estar todos inundados. Es decir, si es cierto o no es cierto, no lo vamos a poder impedir, pero lo que sí que exigiría es que sean rigurosos y que estudien antes de pronunciarse si lo que emiten como noticia es o no es cierta, porque puede crear muchos problemas a personas, empresas, países, zonas, de tomar unas decisiones o tomar otras en la costa mediterránea. Muchas gracias. Sí, ese es un ejemplo de lo que yo en algún momento he querido decir, pero porque la frase exacta, el lenguaje es muy flexible. Lo que se dice es que ese es uno de los escenarios posibles como respuesta a que las emisiones sean las de los peores escenarios. No es una predicción, es decir, es una predicción condicionada. La responsabilidad de la administración pública debería ser informar de que ese riesgo existe. La palabra riesgo la tenemos todos muy asimilada, pero sin embargo, si os preguntan que lo defináis, a lo mejor no sabríais hacerlo en un momento dado. Un riesgo es una probabilidad de que algo ocurra por un efecto. Hay que tener en cuenta la probabilidad, que en este caso es muy alta, y el efecto, que en ese caso es altísimo. O sea, en ese caso el riesgo. El problema es que los riesgos habituales con los que estamos acostumbrados a tratar, el del coche, etcétera, se basan en que las compañías de riesgo hacen las estadísticas con el pasado. Aquí, el problema con el que se encuentra, yo he trabajado con Mafre y con Mafre Reaseguros, que han hecho jornadas de cambio climático. Su problema de los actuarios es que cuando tienen que calificar el riesgo no tienen una base histórica, tienen que hacerlo con una proyección. Pero se plantea un problema grave, pues no es lo mismo hacer las cosas con la base histórica que con una proyección, no es lo mismo. Pero en todo caso, en realidad lo serio en cambio climático es que lo que hay que decir es que es un riesgo, que además luego se multiplica en el riesgo costero, el riesgo agrícola, el riesgo de los cultivos de trigo, cada riesgo es cada riesgo. Eventualmente podría haber un cultivo que se vea beneficiado, por ejemplo. Hay pocos, pero los hay. Pero en el caso de todo lo que tiene que ver con nivel del mar, es un riesgo negativo y costosísimo. El riesgo de nivel del mar es uno de los que hace que tengamos que tomar medidas para que no ocurra. Entonces, ¿cómo se divulga eso? Yo os tengo que decir que no lo sé. Sé hacerlo aquí en un ratito hablando. En un titular de periódico le he dado vueltas 1000 veces. No soy capaz. Y el tema en concreto del Mar Menor y del Mediterráneo se ha planteado muchas veces. No sé, yo no te, o sea, te sé contestar dónde está el problema semántico de las palabras, pero no sabemos unos más que otros en eso. No, lo que hay es la obligación, pero hay una cosa que se ha hecho por una vez bien, y es que los poderes públicos te tienen que decir que tienes allí un riesgo, y tú tienes que valorar el riesgo. Es como si te dijeran, aquí hay riesgo de que caigan aludes de piedra. Pues no te están diciendo que van a caer aludes de piedra o aludes de nieve. Te están diciendo que tengas en cuenta que allí caen. Esto es un poco distinto, porque mientras que lo otro ocurre, salvo que tomes medidas de adaptación y le pongas las telas, yo siempre explico en los coles el riesgo
En los coches lo tenemos claro. ¿Cuál es la mitigación en los coches? Poner 120 kilómetros por hora. ¿Qué es lo que pretendemos en cambio climático? No emitir más de tanto. Es lo mismo. ¿Cuál es la adaptación? El cinturón de seguridad, el peralte de la carretera, el quitamiedos. Esas son las medidas de adaptación. Aquí tenemos que hacer lo mismo. La mitigación, no vayas a más de 120. Es que no puedes ir a 190 o a 200 por hora. Poder sí que podemos, pero si fuéramos todos a 200 por hora, está claro que habría millones de... ¿Podríamos discutir si es 121? Sí, claro. Podemos distinguir, porque por la pregunta, el CO2 ha estado variando en la atmósfera en el último millón de años entre 200 y 300 partes por millón. Cuando se dio la alarma es porque vimos que se iba a duplicar en este siglo. Estamos en 400, o sea, hemos pasado ya en 100 partes por millón lo que ha habido en los últimos 100 millones de años. Entonces, la pregunta cuando se planteó cambio climático en el año 90 fue ¿qué pasaría? O sea, se definía cambio climático como ¿qué pasaría si se duplicara? O sea, que serían 550 partes por millón. Ahora, con todas las negociaciones que ha habido, hemos bajado el listón y no pedimos que se duplique. Pensamos que por encima de 450 partes, que corresponden con un grado y medio o 2, ya no deberíamos cambiar. En realidad es una medida de seguridad. O sea, con certeza sabemos que habrá problemas a partir de 3. O sea, estamos siendo como humanidad muy prudentes. Por eso yo digo, no es que yo sea desdramatice, es que la mayoría de las personas no saben cómo se ha gestado lo del grado y medio de París, incluyendo la mayoría de los que negocian. Nace en Alemania porque se establecen varios cambios bruscos de clima que se producirían y que serían inadmisibles, y eso empieza a partir de los 3 o 4 grados. Entonces, como tampoco tenemos seguridad en las predicciones, decimos, vamos a poner 2. Pues lo que hacemos nosotros en nuestra casa, pones márgenes de seguridad. De hecho, el término inicial se llamaba, era un guardarraíl, que en España no lo hemos traducido, que es el quitamiedos de la carretera. Pues nada. ¿Qué es la siguiente? Paco, clausura. Antonio. Bueno, Luis, ahora en serio, Luis. Viendo las generaciones futuras, a lo que hacía referencia en un momento Amparo, yo me siento culpable de haber contribuido con mi comportamiento al calentamiento global. ¿Tú crees que realmente nos podemos sentir, o nos deberíamos de sentir culpables en alguna medida? Ahora sí, de lo que está ocurriendo. Ahora sí, porque ahora tenemos un diagnóstico y tenemos unos objetivos, y si no los cumplimos somos responsables. La palabra es responsable. Pero como humanidad hasta aquí, yo ahí tengo mis discrepancias. La humanidad nos llegaría, es decir, para tener molinos eólicos ha tenido que haber una ingeniería basada en el petróleo. Porque, a ver, yo en tertulias hay cosas que digo que sé que no deben de salir de una tertulia, pero, por ejemplo, abusos del lenguaje. El clima del planeta. ¿El planeta puede tener el mar a 10 metros más alto? Al planeta no le pasa nada por tener el 10 metros más alto. De manera lo del planeta. El clima natural. Hay una idea en estos chicos jóvenes que es la que, en público no lo diré, pero ellos y mucha de la gente preocupada por el cambio climático tiene la idea, y lo muestra en su lenguaje, de que hay un clima natural estable que no se mueve. Eso no es así. O sea, los polos se derretirán alguna vez y volveremos al frío de una glaciación. Y eso es inevitable. Nuestra responsabilidad es mover el clima con una velocidad tal que no le da tiempo a los sistemas a adaptarse y que a nosotros, por lo tanto, a los sistemas y animales y plantas, y que a nosotros nos perjudica. Esa es nuestra responsabilidad. No nos pongamos más responsabilidad. Y para llegar al nivel de desarrollo actual ha habido que pasar por el uso del petróleo. El petróleo es un elemento natural. O sea, fijaros lo que es el lenguaje. El petróleo es tan natural como el agua. El petróleo no es antinatural, porque todo lo natural no es bueno. O sea, esto es bueno porque es natural, y eso me descompone. Esto es bueno, el veneno de la araña es malo, el petróleo es natural y es malo. Los derechos humanos de los seres humanos son, creo yo, profundamente antinaturales. Lo natural en los animales es la ley de la fuerza, no es la ley de la inteligencia. La ley de la inteligencia, la igualdad del hombre y la mujer, eso es un producto netamente humano. O sea, es humano, es artificial en ese sentido. Entonces, hay que tener yo creo que estamos en un siglo en que es mejor subir el listón de los conceptos y no bajarlo.
Por eso me gusta una tertulia. Si en la tertulia lo bajamos más, también me gustaría la tertulia. Y yo pregunto, si deberíamos nosotros de realizar todos esos actos que tienden a rebajar o a reducir el cambio climático, ¿consideras que es una responsabilidad que lo hagamos nosotros porque ahora? los que hemos emitido hasta ahora somos nosotros, por lo tanto los responsables somos nosotros. Realmente, fijaos que una cosa que ocurrió cuando gobernaba Lula en Brasil es que hubo un intento de lo que se llamaron indicadores éticos de responsabilidad. Entonces, la física esta ahí es un poco compleja, pero en lugar de CO2 emitido se hizo una tarta con cuánta parte del grado ese, cuántas décimas de grado le correspondía a cada uno. Se hizo un proyecto y ahí eso se iba a utilizar para ver cuánto, porque el Acuerdo de París es que ponemos 200.000 millones de dólares en 2020, pero ahora hay que decir cómo pone cada uno. Cuando Estados Unidos dice que se retira, lo que está diciendo es que no va a poner, no es más ni menos, pero tampoco es más. Es decir, que ellos no van nos va a tocar poner más a los demás, traducido. Tampoco es tanto. Entonces, fijaros que el Acuerdo de Naciones Unidas es 200.000 millones y Europa va a poner 300.000 internamente para nosotros por orden de magnitud. Nosotros somos responsables de lo que ha ocurrido hasta ahora. Si fuéramos súper justos, habría que coger esa tarta que existe y decir cuánto le corresponde a cada uno. Hasta el país africano más pobre ha emitido. Eso no se está haciendo así porque sería un poco insultante. Es decir, el país desarrollados han asumido la deuda, tampoco es que sea para ellos una cosa super. 200.000 millones es mucho, pero tampoco es tanto, es mucho. Y la última. Y el problema para mí es que el cambio climático que queremos evitar, ese, sin embargo, aquí sí que discrepo de la mayoría, pero es por conocimiento de las causas. El que queremos evitar, ese van a ser también los otros países responsables. Y esto es políticamente incorrecto. Igual que es políticamente incorrecto hablar del problema de la incorporación de la mujer en Naciones Unidas. Eso no entra. Cuando, sin embargo, el escenario de cambio climático más negativo es el de los 15.000 millones. Eso no se va a evitar ni con energía renovable, eso se va a evitar con sociología, con filosofía, con lo que queráis, pero no con medidas tecnológicas. Y una última cuestión. ¿Cojo un avión? Cógelo lo menos posible. Cojo un avión. No lo cojas por coger. Compro plátanos envasados en plástico o fruta envasada en plástico. ¿Me sentiré culpable o no me sentiré culpable? Lo de los envases creo que además va a acabar ocurriendo como con... A ver, cuando éramos pequeños, en los aeropuertos y en los sitios ahora entráis y la luz se apaga y se enciende automáticamente. Yo creo que al final eso es menos consciente, sí, pero es más eficiente. La tecnología te va a resolver. Yo en la tecnología masiva no confío, pero en la pequeña sí que confío. Los envases te los van a quitar inmediatamente. La Unión Europea los va a suprimir. Mira, eso Mira, perdona, si quieres para acabar, el otro día vi una anécdota en el Consum que yo compro, que a mí no se me había ocurrido, y es en el Consum que yo compro hay muchos Erasmus. Y vi que pegaban la pegatina del peso, vi que la manzanita esta que se llevan, que además como son individuales se llevan una manzana, le pegan la pegatina y Consum ha admitido que ya no, creo que todo lo de los guantes y no sé qué, admite que coges la manzana y le pones una pegatina. Bueno, una última pregunta, conste que estoy apuntando, las jóvenes lo pueden ver, no hago trampa. Y terminamos ya el debate. Yo que vengo del mundo rural, sé lo que es irme una tarde a las 7 de la tarde y volver a las 7 de la mañana y estar regando toda la noche. Y te pregunto yo, ahora se está hablando mucho de que si contamina el estiércol de los animales, que si producen gases esto, que si esto... Bueno, vamos a ver si podemos entrar al problema. Toda la vida en el campo se han gastado los excrementos de los animales como un abono natural. Cuando a un campo le echabas cherry, que cherry es excremento de ovejas y corderos, el campo iba muchísimo más que con cualquier otra cosa. A esto le llaman ahora consumo ecológico. O sea que resulta que lo que toda la vida se ha hecho en el campo, resulta que ahora es lo ecológico. Se ha ido cambiando. ¿Por qué se ha ido cambiando? Pues porque los agricultores, dicho sea de paso, es un trabajo muy duro, se han dado cuenta de que echando un tubito que tiene algavite u otro
que sea por el estilo, el campo va. Que echando humo va, que echando otras cosas va al campo y no necesitan irse a una cuadra y sacar el estiércol ni ensuciarse tanto. Ahora te pregunto yo, ¿tanto contamina el estiércol de los animales para decir que puede producir gases invernaderos? El efecto de los animales, el fundamental, es el de lo que se llama la digestión mesentérica de los bovinos, etcétera. Y empieza a ser importante, es lo mismo que el otro, es cuando es intensivo. Es porque algunas zonas del mundo, hay un mapa ahora en internet además de las emisiones por países, y el problema es que hay zonas como Argentina, Uruguay, que es masivo. Es lo mismo que lo otro, si no es masivo, en realidad, a ver, esto es como cuando se habla de la bicicleta, si todo el mundo fuéramos en bicicleta, a nadie se le escapa que sería imposible, ¿no? O sea, lo importante es diversificar los medios de transporte. Y luego, en el caso del consumo, atribuir a cada uno, en el caso del tren es evidentemente el mejor. Pero en el transporte urbano, pues lo más importante es diversificar, es lo de las modalidades. Yo creo que eso aquí se tiende a hacer bien y se acabará haciendo bastante. En agricultura, pues pasa lo mismo. Hay una agricultura, la agricultura tenía, lo que se ha hecho siempre, tenía cosas muy bien hechas y cosas muy mal hechas. Es como toda la tradición, pues a veces hay tradiciones que eran muy buenas. Las tradiciones de Pego, y ya tú sabrás por qué, pues era una tradición que a las mujeres no me parece que les gustara. No se puede defender la tradición, es como lo natural, no se puede defender por natural, no se puede defender porque es la tradición. Habrá que discutirlo y a lo mejor no sabemos, y no siempre sabemos resolver las cosas. Es que también parto de la base de que somos imperfectos y que no se nos debe pedir más perfección de la que conviene. Bueno, después, momento.